con tu luz, alúmbranos. 16. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: embajadores viviendo con las leyes del reino. Embajadores viviendo con las leyes del reino. Embajadores viviendo con las leyes del reino. Recordarles también que tenemos Santa Cena hoy para que usted pueda participar con nosotros en esta mañana también de la Santa Cena. Lucas capítulo 16, versículo 16. ¿Lo tienen, iglesia? ¿Sí lo tienen? Lucas 16, 16. Déjeme, yo lo ubico. Del reino. Embajadores viviendo con las leyes del reino. Bendito sea Dios. Y está basado en Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 16. ¿Lo tienen, iglesia? Entonces vamos a leerlo fuerte a la voz de tres. 1, 2 y 3. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. De nuevo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Yo no sé si ustedes han llegado a tener sueños, deseos, ilusiones en la vida. Yo sé que sí. Muchos han soñado muchas cosas y tal vez con el paso de los tiempos se han encontrado que no han podido realizar al menos parte de los sueños, o se les ha ido muchos de los sueños, o incluso han perdido hasta el sueño físico por no haber alcanzado una ilusión o algún deseo. Pero hay deseos dentro del pueblo cristiano. Yo no sé si usted es de las personas que ha tenido de pronto un deseo en su corazón como cristiano. Y yo sé que a nivel de pronto de pastores y a nivel de líderes, uno de los sueños que nosotros como pastores quisiéramos tener es de pronto tener un país donde todos sean creyentes. ¿Te lo has llegado a imaginar? Un país donde todos sean cristianos, donde todos sean creyentes, un país donde teman a Dios, donde le sirvan a Dios, donde predomine el perdón, donde predomine el amor, donde predomine la armonía, la tranquilidad, la paz y el gozo. Yo soy de las personas que realmente sueño con un día de esos para que se establezca un reino aquí en la tierra. Jesús dijo en una de sus expresiones muy famosas, vénganos tu reino y hágase con nosotros tu voluntad. Nótese bien que Jesucristo no estaba pidiendo de que fuéramos al reino de Dios, aunque ese es el deseo del Padre, pero estaba pidiendo de que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Nos preguntamos hoy, ¿pero por qué pasa tanto tiempo y todavía el reino de Dios a nivel de pronto de país no se establece aquí en la tierra? De pronto podemos encontrar en el mundo un pueblo que en su totalidad, como en Honduras, son todos creyentes, y se dice que la producción de ese pueblo en Honduras a nivel de finca, a nivel de ganados, tiene producciones increíbles porque la bendición de Dios está allí. Se dice que el 97% de los que viven en ese pueblo son cristianos. Ahora bien, ¿por qué muchas veces no hemos podido nosotros establecer un país que en su totalidad sea creyente bajo los deseos que cada uno de nosotros tenemos? Yo creo que pueden haber dos causas. Primero, porque tal vez nosotros como creyentes hoy no estamos viviendo la palabra como se tiene que vivir. Y segundo, tal vez, mis hermanos, porque en momentos determinados parece ser que no representamos a Cristo, sino que nos representamos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos representamos a nosotros mismos, caemos en el error de ponernos a nosotros por encima y a Dios en otro nivel. Y de esa manera el hombre está viendo los errores del hombre y no está viendo la gloria de Dios en cada
hombre. La semana pasada estuvimos hablando de un tema que hablamos un poco de lo que es la negligencia, y permítame extraer de la semana pasada 3 puntos que necesito terminarlos esta semana para poder entender que también la forma en que no se establece un reino, o el por qué no se establece un reino, tiene que ver con la negligencia de nosotros los cristianos. Y estuvimos viendo la semana pasada que la negligencia se divide en 3 conceptos. El primer concepto, la negligencia señala que no somos lo que necesitamos ser. Escúchelo bien. El primer concepto que señala la negligencia es no ser quien debo de ser. El segundo concepto que señala la negligencia es no hacer lo que debo de hacer. Y el tercer concepto es no tener lo que debo de tener. Primer concepto, y se lo voy a repetir por si me equivoqué: no ser quien debo de ser, no hacer lo que debo de hacer y no tener lo que debo de tener. En la Biblia, la negligencia trae castigo, y trae un castigo tan profundo y una disciplina tan grande de parte de Dios, que Dios le permitió a muchos pueblos en la Biblia, escúchelo bien, prepararse frente a la negligencia de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Israel bajaba la guardia, se levantaban sus enemigos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que cuando el creyente de hoy en día baja la guardia, no ora, no lee la Biblia, no ayuna, no es un cristiano que tiene una relación, los enemigos de su alma se empiezan a levantar, y de esa manera vamos cayendo en pecado, de esa manera vamos cometiendo errores. Ahora bien, a esos 3 conceptos los acompañan 3 leyes. Escúchelo bien. A esos 3 conceptos de la negligencia los acompañan tres leyes. Y vamos a ver la primera. La primera: no ser quien debo de ser, lo persigue la ley del aborto. Escúchelo bien. No ser quien debo de ser, lo persigue la ley del aborto. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a una madre cuando está embarazada, o no sé si ha tenido la oportunidad de meterse en Google o en internet y poder entender las diferentes etapas de formación de un bebé. Se dice que la primera etapa de formación de un bebé tiene que ver con una pequeña pelotica en el vientre de la madre que está llena de células, y esa pequeña pelotica contiene todo el ADN de papá y tiene todo el ADN de mamá. Una de las siguientes facetas del embarazo de una mujer tiene que ver con que cuando pasan esas células de dejar de ser una pequeña pelotica, pasan a ser un embrión del tamaño de una semilla, y de esa manera un bebé se va desarrollando hasta que hoy somos lo que realmente somos. Pero también en medio del embarazo se relaciona mucho la palabra embarazo con la palabra aborto. Hay mujeres que han abortado sus hijos en diferentes etapas del crecimiento, de la formación o del desarrollo de ese bebé. En cualquier etapa que se produzca un aborto es dañino, no solamente para la conciencia de esa madre, sino que también es perjudicial, porque se le está quitando una vida más a la humanidad. Tal vez una vida que está llena de éxito, o iba a estar llena de éxito, o una vida que le iba a dar mucho a la sociedad. También podemos decir que pudo haber sido una vida que tal vez le hubiera ocasionado mucho mal a una sociedad. Cuando hablamos del aborto espiritualmente y aplicamos este concepto de no ser quien debo de ser, y lo persigue la ley del aborto, estamos hablando del creyente cuando en cualquiera de sus etapas de madurez, en cualquiera de sus etapas de crecimiento espiritual, aborta la obra de Dios en su vida. Hoy en día podemos ver de pronto a personas que cuando pasan por un problema económico y no ven una respuesta de parte de Dios, lo primero que hacen es abortar la asistencia a una iglesia, abortar la asistencia a un crecimiento espiritual, abortar el hecho de crecer un poco más por el Señor, y lo que hacen es que abortan a Cristo en su corazón o la obra de Dios en su vida, y entonces continúan su camino. Hoy en día también hemos visto de pronto matrimonios que están pasando por momentos difíciles y que en medio de lo que es la prueba,
para ese matrimonio, lo que está viviendo en ese momento, en un momento determinado se cansan de la paciencia con el cónyuge, de la paciencia con la esposa, y abortan la obra de Dios diciendo: Dios, tú me mandas a perdonar, no soy capaz de perdonar. Tú me mandas a tener paciencia, no puedo tener paciencia. Y en esa etapa de su vida espiritual abortan la obra de Dios en su vida. Cuando hablamos de la negligencia en el creyente tiene la capacidad de abortar la vida de Jesús dentro de ti, y al abortarla pierdes la oportunidad, escúchalo bien, de crecer, pierdes la oportunidad de desarrollarte. Yo tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato en Colombia, y cuando lo terminé pasé por una de las famosas clases que se conoce como clase de química, que la dan más o menos en el grado 10º en Colombia. Y cuando llegué a la clase de química pude ver en una botellita un pequeño feto que tenían desde hace muchos años allí. Y el pequeño feto, se dice los rectores de la escuela, que ese fetico lo encontraron abortado. Entonces le hicieron un proceso químico para que se mantuviera en esa botellita y se conservara. Pero yo analizaba que cada que yo llegaba encontraba compañeros que en vez de ir a mirar las tablas de matemática o las tablas químicas, corrían a mirar y a observar por largo rato el feto metido dentro de esta botella. Y yo era uno de esos curiosos. Cuando terminábamos de mirarlo, todos teníamos una pregunta: ¿quién habrá sido el papá de ese niño? ¿Quién habrá sido la mamá de ese fetico? Y nos preguntábamos ¿por qué? Porque producía lástima. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de encontrarte con un cristiano que ha abortado, o una persona que algún día creyó en Dios y que luego abortó la obra de Dios en su vida. Lo primero que produce en el corazón de uno es dolor. Uno dice: wow, este varón como estaba, esa mujer como creía, esa mujer como oraba, y hoy no es ni el rastro de lo que hacía. ¿Por qué? Porque uno siente lástima por algo que fue abortado dentro de la vida de esa persona, una obra maravillosa en el corazón de él. Ahora bien, este fetico que nosotros mirábamos en la clase de química era un poco deforme, y cuando hablábamos que era un poco deforme, lo que producía en nosotros era la curiosidad del fetico en sí, cómo era. Lo mismo se produce con un cristiano que ha sido deformado por el mundo. Un cristiano que no se ha entregado del todo al Señor es deformado por el mundo, porque no fue formado por Dios. Ahora bien, ¿cómo dejar de ser negligentes? Sería una pregunta muy importante que nosotros tuviéramos que hacernos. ¿Cómo ser lo que debo de hacer? Yo no sé si tú has escuchado la famosa frase que dice: la práctica hace ¿quién? La práctica hace ¿a quién? Al maestro. ¿Cómo entonces dejar de ser negligente bajo esta ley? No ser quien debo de ser nos invita a ser lo que realmente tenemos que ser. ¿Cómo podemos entonces ser? Lo primero es utilizar la frase: la práctica hacia el maestro. Cuando nosotros nos decidimos practicar algo, terminamos haciéndolo. Yo no sé si usted es de las personas que hay veces le gusta inventar algo, o le gusta de pronto decir: quiero aprender a tocar música, y usted empieza a practicar y por su disciplina termina entonces ¿qué? Aprendiendo música. La Biblia nos enseña que la práctica hace al maestro, y para poder renunciar a la negligencia, que es una especie de pereza, y para poder renunciar a la negligencia que produce en nosotros una ley abortiva que nos saca de la ley de Dios, es necesario practicar los mandamientos del Señor. Cada que tú practicas los mandamientos del Señor, te pareces más a Cristo. Por eso te llamas cristiano, porque el cristiano, cada que practica los mandamientos de Dios, se parece más a su bendito Hijo Jesucristo. La primera recomendación que yo te doy es: practica los mandamientos. Ahora bien, hay personas que les gusta practicar solas, y eso no es recomendado dentro del ámbito cristiano. Por ejemplo, si una persona quiere aprender a tocar música,
música y se mete en su cuarto, puede llegar a aprender a tocar música, pero sin la ayuda de otras personas que lo corrijan, no puede entender cuáles errores está cometiendo y dónde debe de mejorar. La idea como cuerpo de Cristo es que no toquemos solos, ni que nos ahoguemos en nuestras propias casas pensando que allí podemos crecer, sino que vengamos y compartamos con el cuerpo de Cristo, porque unidos podemos identificar los errores que tenemos, podemos exhortarnos, podemos ser edificados y podemos ser diferentes. Entonces, lo primero que podemos hacer para anular esta ley en nuestra vida es practicar lo que son los mandamientos del Señor. Diga conmigo, yo decido practicar los mandamientos del Señor. El segundo consejo que yo te puedo dar para que tú puedas quitar la ley de la negligencia en tu vida es no hagas acuerdos. En la Biblia se nos habla de un país o de una nación como Israel. A Israel se le dio una orden, y la orden que se le dio a Israel tiene que ver, escúchalo bien, todavía no he ido al punto 2, estoy dentro del punto 1. A Israel se le dio una orden, y la orden era que cuando entrara a conquistar la tierra prometida, tenía que acabar a todos los que estaban allí. Uno de los problemas más grandes que tuvo Israel era que cuando entraba a la tierra prometida, a unos dejaba con vida y a otros mataba. De unos tenía misericordia y de otros no. Cuando la orden establecida por Dios era limpiar el país, era erradicar al país, e inclusive los israelitas, dentro de su criterio personal, pensaron que eran muy inteligentes. ¿Por qué? Porque dejaron a ciertas naciones vivas y les dijeron: páguenos tributo, páguenos dinero, y los dejamos vivir. Y ellos dijeron: bueno, la vida de nosotros por la muerte de ustedes, nosotros les vamos a pagar tributo. Pero en ese tiempo de pago de tributo, dice la Biblia que esas pequeñas naciones empezaron a fortalecerse, y cuando se fortalecieron en momentos determinados, se levantaron contra Israel y sirvieron también de oprobio contra Israel. Mis hermanos, cada que nosotros le perdonamos la vida a un pequeño hábito, cada que nosotros le perdonamos la vida a pequeñas porciones, solamente a algo pequeño o a algo poquito que se puede convertir en un gran hábito o en un hábito dañino, entonces esas cosas se van a armar, van a coger fuerza, y en un momento determinado de nuestra vida nos van a capturar. Las cosas pequeñas que nosotros permitimos hoy, los contactos que permitimos pequeños, las cosas que pensamos que pequeñamente no nos van a hacer daño, terminarán siendo enemigos fortalecidos que nos van a robar el gozo, la paz del Señor. Cuando arrancamos con Lucas capítulo 16, versículo 16, estábamos hablando de que muchos son los que se esfuerzan a entrar en un reino. ¿Qué quiere decir? Que Dios te dio la salvación, es por gracia, es por fidelidad, es por amor, es por misericordia, es porque Él nos amó. Pero tenemos que esforzarnos a entrar a un reino. ¿Por qué? Porque también depende de nuestras decisiones. Dios está contando con que Él hace una obra y tú aceptas esa obra y tú decides caminar en pos de esa obra. Algo que yo también te puedo aconsejar, escúchalo bien, es, aparte de que no hagas acuerdos, vamos a buscar Josué capítulo 18 versículo 3, por favor. Josué capítulo 18, versículo 3. 18:3. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Yo quiero que lo lea con más fuerza. 1, 2 y 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. La primera imagen que me llega a mi corazón es a un Dios rogándote y diciéndote: hombre, esa tierra es tuya, esa tierra te pertenece, ¿cuándo la vas a tomar? Y el pueblo entró en negligencia. ¿Cuál fue la primera negligencia que tomó Israel? El no ser quien tenía que ser. Nosotros, dice la Biblia, y aquí va el tercer consejo, que nosotros somos embajadores de Cristo. Repítalo conmigo: yo soy un embajador de Cristo. Cuando somos embajadores de Cristo, tenemos que imaginarnos el mismo contenido de esa palabra a nivel terrenal. Póngale cuidado a lo que le voy a decir. Estados Unidos levanta una embajada en África, y cuando manda el embajador al África, no le manda a decir: te mando como embajador, pero allí tienes que aguantar hambre como aguantan en África. Te mando como embajador y allí tienes que dejar que tu barriga se crezca como le crecen a los niños en África. Yo te mando como embajador y vas a tener que comer la comida que se dan en África. Y eso no es cierto. Cuando Estados Unidos manda un embajador a una nación como el África, el americano nunca deja de ser americano y nunca deja de vivir como se vive en los Estados Unidos. Cuando usted va a Colombia y entra a la embajada americana, es un pequeño país dentro de otro país. Ellos allí sencillamente viven como americanos. Si tomamos esa porción y la llevamos a nuestra vida, dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo, pero vivimos aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que porque vivamos en la tierra, no tenemos por qué vivir como viven en la tierra. Tenemos que vivir como embajadores de Cristo, bajo las leyes de un reino que a ti te convienen y a mí me convienen. Si el mundo peca, como embajador, yo no tengo por qué pecar. Si el mundo rompe las reglas y las leyes de Dios, como embajador de Dios, yo vivo dentro de las leyes y dentro de las reglas que son determinadas en el reino de Dios para mi vida. ¿Usted está aquí? Bendito sea Dios. Vamos al segundo punto, por favor. Esos son punticos dentro del primero. Segundo, no hacer lo que estamos hablando de las divisiones de la negligencia. No hacer lo que debo de hacer. Lo persigue la ley de la inutilidad. Mateo está mal escrita. Inutilidad, right? Tiene que ser con I. Ok. La segunda parte de esta prédica tiene que ver con ese segundo pensamiento. No hacer lo que debo de hacer es otra división del pecado de la negligencia. A ese pecado de la negligencia lo persigue la ley de la inutilidad, perdón. Ok, lo persigue la ley de ser inútil, por decirlo así. Y es importante que usted lo entienda. Póngale cuidado. Lo que deja de ser útil se acaba. Lo que deja de ser útil se acaba. Todo lo que es útil es vigente. Mientras sea vigente, serás útil. Dios le dijo a Israel: conquista y saca a esos pueblos de la tierra y recupera esa tierra en su totalidad para mí. Dios le dio una orden a Israel y es la misma orden que te da a ti y que me ha dado a mí. Por ejemplo, Dios ha dicho: sean santos como yo soy santo. Eso es una orden. Y si nosotros no tomamos este cuerpo para Dios, no tomamos estos pensamientos para Dios, no tomamos las actitudes y lo que viene a nuestro corazón para Dios, nos vamos a comportar bajo el mismo grado de negligencia que Israel. Israel no poseyó la tierra en su totalidad por negligencia. Primero, porque no fue quien tenía que ser, y segundo, porque no hizo lo que tenía que hacer. La Biblia nos enseña a ti y a mí que debemos de ser apartados para Dios. Ahora bien, a usted y a mí nos conviene apartarnos para Dios. Cuando nos apartamos para Dios, tenemos menos aflicciones. Cuando nos apartamos para Dios, tenemos menos problemas. Es más, yo no sé si a ti te interesa la paz. A mí me interesa la paz.
paz. Y sabe que hay algo maravilloso que sucede dentro de nosotros, y es que usted y yo tenemos paz para con Dios. No le debemos nada, no porque usted haya pagado, sino porque Cristo pagó en su totalidad en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Usted debiera alabarlo por eso. Lo que deja de ser se vuelve inútil y necesita recuperar lo que Dios te ha dado. Cuando Dios te ha dicho a ti, conquista, y tú no conquistas, estás perdiendo la autoridad. Escúchame. Cuando Dios te ha dicho, conquista tu familia para Cristo, conquista tu hijo para Cristo, conquista tus finanzas para Cristo, conquistas tu compañía para Cristo, y tú no lo haces, estás perdiendo la autoridad. Y si pierdes la autoridad, ¿cómo te van a escuchar? ¿Cómo te van a creer? ¿Cómo van a seguirte si tú no tienes esa autoridad? Si tú, esto se aplica de igual manera a una persona que va a un empleo y no trabaja con excelencia. Cuando la persona no trabaja en ese empleo con excelencia, ¿qué le puede esperar? Le espera que lo echen de la compañía. Cuando tú no tienes autoridad para poder ganar a los demás para Cristo, quiere decir que difícilmente van a creer en ti. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios por tu testimonio no está en ti. Y segundo, la autoridad que tú terrenalmente tienes se pierde cuando has perdido primero la autoridad de Dios. La autoridad de Dios se gana a través de la palabra de Dios. ¿Cómo? Guiando a los demás a través de la escritura. Un cristiano es como un doctor. El doctor es doctor porque pasó por una carrera de doctorado. El cristiano es cristiano porque lee la escritura, lo guía la escritura, lo llena la escritura y lo guía el Espíritu Santo de Dios a toda la verdad. ¿Usted está aquí? Gloria al Señor. Familia, lo que deja de ser útil se acaba. Si el mundo tiene problemas es porque le falta sal. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, por favor. Si el mundo tiene problemas es porque le falta sal. Recuerden que empezamos la prédica con sueños. Yo creo que si en algún lugar quisiéramos vivir, es en un lugar donde reine los principios de la palabra, las leyes de Dios. Es más, no me levante la mano, pero le voy a responder por mí mismo. Si usted me pregunta a mí, me dice, pastor, ¿a usted le gustaría regresar a Colombia? Yo le digo a mis hermanos colombianos, no, me quiero quedar aquí. ¿Por qué? Porque este país es maravilloso. Este país me ha brindado las garantías que no me ha brindado Colombia. Escúchelo bien. Lo mismo sucede a nivel del reino de los cielos. ¿Cómo te vas a cambiar de bando? ¿Cómo vas a negarte a ser cristiano si te conviene estar bajo el dominio de una patria celestial? Si te conviene estar bajo la nación de Dios, bajo la patria de Dios. Ella te gobernará con justicia, ella te gobernará con paz, ella te gobernará con gozo. No tienes un lugar diferente al cual correr. La única respuesta es estar bajo el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora bien, usted me dirá, pastor, es muy difícil ser cristiano en el mundo. Primero que todo, recordarte de que si es difícil para ti es porque estás peleando en tu carne. Cuando tú eres una persona que se deja llenar de luz, que la palabra predomina en tu corazón, predomina en tu espíritu, amas la palabra, sientes celo por la palabra, no te son gravosos los mandamientos de Dios, son fáciles de llevar. Alábalo si quieres, alábalo si puedes. No hacer lo que debo de hacer es un pecado también de negligencia y lo persigue la ley de la inutilidad. Estoy gagueando para decir coco. Ok, familia, lo persigue esta ley. Escúchelo bien. Si el mundo no tiene luz es porque tiene ausencia de cristianos. Léalo conmigo. Mateo capítulo 5, por favor. Creo que es el versículo 8 o 13. 13, gracias, 13. 5, 13. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada
fuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir? No me voy a quitar el versículo. Que lo que no es útil se quita. Escúchalo bien. Lo que no sirve se quita. Y si ese término lo aplica al hombre aquí en la tierra, también lo aplica Dios en el cielo. Lo que no sirve lo quita. Dice la Biblia, si la sal no sazona, ya no sirve más para nada. Mire lo que está diciendo, no sirve más para nada. ¿Sabe qué? Esta prédica nació porque mi esposa la semana pasada le dije, mami, los gabinetes de la casa hay que revisarlos. Hay cosas que hay allí que nunca sacamos y hay que botarlas, no sirven para nada. Y resulta que se agarró a mirar los gabinetes de la cocina e encontró que teníamos mucha medicina que trajimos de Colombia. Pastas para el dolor de cabeza, pasta para el dolor en las uñas, para de todo teníamos. Pero resulta que teníamos años sin ni siquiera tomar esa medicina. Cuando ella se agarró a mirar la medicina, encontró que la medicina ya había ¿qué? Expirado. Y entonces lo que hizo, y no tenía que ser inteligente, era que botarla. ¿Por qué? Porque lo que un día fue bueno y expiró, luego termina haciendo daño. El cristiano un día fue bueno, y si aborta los proyectos de Dios, entonces es como la medicina que se expira, termina haciendo más daño por lo cual fue creado. ¿Me hago entender? Esto es algo tremendo, esto es algo tremendo. Lo que en el reino de Dios nos sirve es desechado. Ten mucho cuidado con tu puesto, ten mucho cuidado con lo que tú eres, porque si eres inútil por dejar de hacer lo que tienes que hacer, entonces déjame decirte, igual que la medicina que expira, tú serás expirado, y al ser expirado vas a producir más daño que el beneficio que puedes traer. ¿Usted está aquí conmigo? Bendito sea Dios. Tercer punto, por favor. La tercera ley, y vamos a colocarlo allí en el screen: no tener lo que debo de tener, lo persigue la imposición de reglas. Lo persigue la ley de la imposición de reglas. No tener lo que debo de tener, que es otro pecado de la negligencia. ¿Sabes por qué no crecemos espiritualmente? Porque somos negligentes. Familia, es doloroso saber que somos más atraídos por el mal que por el bien. ¿Y sabe por qué? Porque invertimos más en el mal que en el bien. Sea un invertidor del bien, y te vas a dar cuenta que lo bueno jala lo bueno. Mantente con cristianos, mantente en grupos de crecimiento espiritual. Ven a la iglesia y no seas como el que practica solo. Ven y comunícate con tus hermanos, y te vas a dar cuenta que algo bueno se te pega de ellos. Vivir en un ambiente cristiano es maravilloso. Yo le digo a las familias de Dios de Pactos, qué mejor lugar para tu familia que en la iglesia, donde a tu esposa la van a mirar con respeto, donde a tu esposo lo van a mirar con respeto, donde a tus hijos los van a tratar como si tus hijos fueran tuyos, donde nos vamos a querer y nos vamos a amar. Ahora, no todo es color de rosa dentro de la iglesia. La Biblia dice que es necesario que dentro de un reino, hablando de esto, también crezcan cosas malas. ¿Por qué? Porque lo malo, bajo el crecimiento formado de Dios en nuestro corazón, nos puede ayudar a nosotros a crecer. Hay gente que ha pasado por momentos difíciles, o hay personas que han hecho algo malo, y lo malo se ha convertido en bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios metió su mano. ¿Qué quiere decir esto? No desechamos al pecador, no desechamos al que hace malo. No es que nos dejemos de juntar con el que hace lo malo. No, amamos al que hace lo malo, pero aborrecemos lo que él hace. Pero sacamos instrucciones de vida de lo malo que él hace. Allí aprendemos. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no solamente se capacita a través de la Biblia, se capacita a través de las experiencias que hombres y mujeres han dejado dentro de la misma congregación. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que pasa dentro de una iglesia me invita a ser maduro, me invita a crecer, no me invita a huir. La Biblia dice: huyen los impíos sin que nadie los persiga. Tú no eres un impío, tú has sido bañado con la sangre del Cordero de Dios. No tienes que huir, tienes que permanecer, porque el que permanece está para siempre. Bendito sea Dios. ¿Usted cree eso? No tener lo que debo de tener, lo persigue la ley de la imposición de reglas. Romanos capítulo 14 versículo 17, por favor.
¿Lo tienen, iglesia? Uy, ¿lo tienen? Romanos capítulo 14, versículo 17. Recuerde que estamos hablando como de la negligencia en tres divisiones diferentes, para que usted lo tenga ya presente. Romanos 14, 17. Léalo conmigo y con fuerza. 1, 2 y 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ojalá se le quede este versículo en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando arrancamos con Lucas 16, 16, dice que muchos se esfuerzan a entrar al reino. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que se esfuerzan por entrar legítimamente, que son ustedes y somos nosotros. ¿Cómo es legítimamente? Corremos esta carrera abandonando cada vez a nuestro viejo hombre. Pero hay otros que quieren entrar ilegítimamente, quieren aparentar estar bien con Dios, quieren otro intermediario que no es Cristo y quieren sentir una paz pasajera, y a eso se le llama personas que quieren entrar al reino ilegítimamente a través de otros medios. A la verdad, Dios estableció un solo medio. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Usted y yo hemos pasado por ese camino. Por eso nos llamamos los del camino, porque somos creyentes que amamos a Dios y amamos a sus mandamientos. Ahora bien, cuando hablamos de la tercera ley, estamos hablando de una ley que, porque usted es negligente, esa negligencia hace que otro le imponga reglas a usted. Escúchalo bien, colócame el tercer punto, por favor, Gisela. Escúchalo. Cuando tú vives en el tercer punto de la negligencia, que se llama no tener lo que debo de tener, te está señalando que otros van a tener lo que tú debieras de tener. Si tú no te conviertes de corazón, algún día alguien manejará el carro que era para ti. Si no te conviertes de corazón, alguien tendrá la esposa que iba a ser para ti. Si no te conviertes de corazón, alguien tendrá la fortuna que iba a ser para ti. Y alguien tendrá la espiritualidad que iba a ser para ti. ¿Usted está aquí? Ahora bien, lea conmigo ese tercer punto. 1, 2 y 3. No tener lo que debo de tener lo persigue la ley de la imposición de las reglas. Por ejemplo, y ya vamos a acabar, ¿qué diferencia hay entre el dueño de una tierra y el que alquila esa tierra? El dueño de la tierra, escúchalo bien, impone las reglas que quiera, porque él es dueño de la tierra. Pero cuando tú alquilas esa tierra, tú tienes derecho hasta cierta parte y te tienes que someter a las reglas, escúchalo bien, del dueño de esa tierra. Cada vez que hayan menos hijos de Dios en la tierra, el mundo querrá colocar sus propias reglas y querrá que vivamos conforme a sus reglas. Pero cada vez que implantamos el reino de Dios, cada vez que levantamos hijos que teman a Dios, cada vez que levantemos jóvenes que teman a Dios, familias fortalecidas en Dios, vamos a heredar la tierra y nosotros pondremos las reglas para vivir. ¿No has notado que tus hijos tienen problemas en la escuela? Que la escuela celebra Halloween, que es necesario mandarlo, reglas que pone el mundo, pero tú temes a Dios y cada que tú te levantas contra el mundo, le estás diciendo al mundo: yo pondré las reglas de Dios y no las reglas que me vayan a dominar a mí. Tú tienes hoy que escoger o ser dueño de la tierra o ser inquilino de la tierra. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Ahora bien, familia, ¿para qué te estás preparando? ¿Y bajo qué reglas te estás preparando? ¿Sabe que hace poquito leí la historia? ¿Cómo se dice en inglés? Quarterback, ¿se dice? ¿Estoy bien? ¿Sí? Lo que es un entrenador, ¿right? Ok, estaba leyendo la historia de un entrenador de fútbol americano aquí en los Estados Unidos. Un hombre que empezó a temer el nombre de Dios, empezó a vivir bajo las reglas de Dios. Y él decía, desde pequeño se hizo famoso por una frase: me estoy preparando para algo.
pero nadie sabía para qué. Él decía, me estoy preparando para algo. Y el hombre temía a Dios y aprendió a vivir bajo las reglas de Dios. Un día se convirtió en uno de los entrenadores de fútbol americano de uno de los equipos más famosos aquí en Estados Unidos. Y fue a la final. Y cuando fue a la final, el pastor de la iglesia y de una iglesia muy grande alquilaron un pequeño coliseo. Y en ese pequeño coliseo bajaron las pantallas gigantes y empezaron a ver el partido. No fue que se volvieron mundanos, es que tal vez estaban esperando el comentario que este muchacho toda la vida había dicho: me estoy preparando para algo grande. Y dice que quedó campeón de ese equipo como entrenador. El equipo quedó campeón, y cuando lo fueron a entrevistar, muchos pensaron que iba a decir: bueno, le agradezco al mundo, bueno, le agradezco la oportunidad que tuve a mis padres. Cuando se paró y tomó el micrófono, todos se pusieron tensos y decían: ¿qué va a decir este hombre? Y lo primero que dijo es: agradezco a Dios porque un día viví bajo sus reglas y no bajo las reglas del mundo, y hoy puedo decir que Jesús es el Dios de mi vida, el Dios que me amó, me transformó y me cambió. Y ese es el mismo Dios que el mundo hoy necesita. ¿Para qué se estaba preparando él? No para ganar dinero. ¿Para qué se estaba preparando él? No para enaltecerse a sí mismo. Se estaba preparando para que en un momento de la vida tuviera la oportunidad frente a millones de personas de decir: ¿quién es el que impone las reglas en el mundo? Se llama Jesús de Nazaret. ¿Has tenido oportunidad de hablar de Dios y te has mostrado a ti mismo? Ten mucho cuidado, porque el protagonista de tu vida no eres tú, se llama Jesús de Nazaret. Ponte de pie, por favor.